Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver los números de LATAM y como es solo una empresa a la que vamos a estar analizando por esta oportunidad, le vamos a poner harto cariño y vamos a poner harto énfasis en los detalles, así que démosle. Partamos dando un poco de contexto y coloquemos acá cuánto está cotizando LATAM hoy día, que son más o menos 20.6 pesos por acción. Y si traducimos ese número a market cap son más o menos 12.5 billones de dólares. En pesos chilenos serían más o menos 12.1 trillones de pesos chilenos. Ahora, hay que considerar que esta nomenclatura que yo estoy usando acá es la nomenclatura gringa, porque si usáramos la nomenclatura chilensis, estos 12.1 trillones de pesos chilenos serían 12.1 billones de pesos chilenos. Así que ojo con eso. De todas maneras, vamos a hablar siempre en nomenclatura gringa. Por lo tanto, estos 12.5 billones de dólares son 12.500 millones de dólares. Ok, entonces veamos acá el titular de la presentación y una de las razones también por las cuales me demoré un poco en sacar el video. Quería que estuviese la presentación lista, así vemos la visión también que la gerencia tiene sobre estos resultados y lo que quieren comunicar. Entonces ellos dicen, LATAM logra un margen operacional ajustado de 12.9%. Entonces, más allá de los ingresos, más allá de las utilidades, es la primera frase que nos quiere decir la gerencia. Entonces, esto dice mucho porque ellos están mencionando que una de las cosas más importantes para ellos es haber aumentado el margen. Y tiene sentido, considerando que hay cosas que ellos no pueden controlar y los márgenes en general son bien ajustados en la aerolínea. No solamente en LATAM, sino que en todas las aerolíneas del mundo. Por lo tanto, mejorar el margen y dejarlo sobre un 10% es súper bueno. ¿Qué más nos dice? Hay una expansión de capacidad de un 8.3%. Esto netamente tiene que ver con la expansión en CAPEX y que están adquiriendo más aviones, así que bien por ello. Y dice que están demostrando un crecimiento rentable consistente. Así que, claro, si uno mezcla las dos cosas, hay mayor margen y también hay un aumento de capacidad, así que súper bien por ello. De otra manera hubiese tenido solamente un aumento de capacidad, pero quizá el margen no hubiese crecido tanto. ¿Por qué? Porque los ingresos quizá no hubiesen aumentado tanto. Así que vamos a ver primero los hitos que aparecen acá. Y tenemos la comparación del segundo trimestre de 2025 con el segundo trimestre de 2024. Así que eso es súper bueno porque no estamos viendo el semestre, estamos viendo solo el trimestre. Entonces en cuanto a los ingresos, todo esto está en millones de dólares, pasamos de estos 3.030 a 3.279, lo cual representa un aumento de un 8.2%. Entonces, es un número bastante sorprendente, diría yo, considerando la bolsa local. Son pocas en verdad las empresas que crecen a más de un 8%, pero claro, LATAM en verdad no opera en Chile. La mitad de su mercado está en Brasil y en particular en Brasil, Chile, Estados Unidos. Así que es un poco injusto comparar LATAM con otras empresas de la bolsa local, pero cotiza acá, así que quizá lo podemos hacer. Pero un 8% está súper bien. Después tenemos un EBITDA, no sé a qué se referirá esa R, ajustado, lo cual nuevamente estará ajustando por muchas cosas, pero ok, habría que ir a ver el detalle de qué es exactamente y qué están ajustando, pero te está creciendo un 37%. Entonces, claro, un número sorprendente, pero hay harto ajuste y aparte te agregan una R en el EBITDA, no sé qué. Después hablan sobre el resultado operacional ajustado, que crece un 54%. Nuevamente, un número ajustado, entonces no sabemos qué tipo de ajuste están haciendo estos tipos. Y una de las cosas que es un KPI, por decirlo así, es el CASK, que es la capacidad de pasajeros que ellos pueden transportar. Y aquí lo miden en US por centavos, pasando de 4.1 a 4.3. Entonces, están siendo más eficientes y esto incluso sin contar el combustible, que le llaman fuel o ex-fuel porque está excluido. Si vamos a ver los puntos acá que menciona la gerencia, menciona algo súper importante, que es el segundo trimestre más sólido en su historia. Entonces, nunca habían tenido un trimestre tan bueno como este. Así que, nada, pues, o sea, estos números que estamos viendo efectivamente son excepcionales, por lo tanto no hay un punto de comparación para atrás en el sentido de que puede que haya una bajada o algo por el estilo. Y también aquí lo voy a mencionar más adelante, pero hay un tema a considerar sobre la estacionalidad de los trimestres. Consideren que el primer trimestre son las vacaciones en el hemisferio sur, entonces serían enero, febrero, marzo, pero después tenemos el segundo trimestre que cae en abril, mayo, junio. Y el tema es que ahí no toca ni siquiera vacaciones en el hemisferio norte ni tampoco en el hemisferio sur. Entonces, estacionalmente, estos meses no son de tanto movimiento como en los veranos de Latinoamérica, como en los veranos europeos estadounidenses. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a tener el tercer trimestre, que va a ser julio, agosto, septiembre, y aquí hay vacaciones en Europa y Estados Unidos, por lo tanto puede que tengamos un aumento en los ingresos con respecto al trimestre que estamos viendo ahora específicamente. Por lo tanto, uno no puede llegar y comparar trimestres consecutivos porque hay una estacionalidad de por medio. Es evidente, creo yo. Así que mucho ojo con ese tipo de conclusiones. Sigamos con los puntos. Ellos dicen la distribución de capital que han hecho, tanto por recompra de acciones como por dividendo. Y ellos mencionan que son
450 millones de dólares. Y si uno saca el porcentaje, son más o menos el 3.5% de su market cap. Así que literalmente a los accionistas le retornaron el 3.5% de todo su market cap. Y aquí está tanto por dividendos, que son 293, como por recompra de acciones, que son 152 millones. Yo no sé si soy muy fan de la recompra de acciones, porque eso depende mucho del precio. O sea, la empresa tiene que estar muy segura de que la empresa está subvalorada. Claro, ellos tienen que estar muy convencidos de que 19 pesos por acción es un precio barato, subvalorado, que vale la pena recomprar. Tributariamente hablando, es mucho más eficiente para los accionistas la recompra que los dividendos. Quizá a veces es mucho mejor pagar deuda nomás si es que está muy alta y chao. Después ellos dicen que la compañía cerró el trimestre con 3.600 millones en liquidez, aunque aquí hay un truco, porque esta liquidez no es solo efectivo y equivalente, sino que también hay unos créditos rotativos que ellos pueden pedir. Así que esa liquidez es un tanto mentirosa. Pero de todas maneras dice que representa el 27.2% de los ingresos de los últimos 12 meses. Ojo, ingresos, no utilidad. Entonces igual es harta liquidez que tiene la TAM en este caso. Y tiene un apalancamiento neto ajustado de 1.6 veces. Es un apalancamiento bajo considerando la TAM, ¿cierto? Como empresa y el historial que tiene. Ok, sigamos. Comentario y análisis de la administración sobre los resultados del segundo trimestre. Entonces, solo para darle una mirada muy rápida. Ingresos operacionales totales. Aquí están los 3.300 millones que vamos a ver más adelante también. Y esto representa un aumento en un 8.5% de pasajeros y 10% en carga. Ahora hay que recordar que la mayoría de los ingresos vienen de los pasajeros. Entonces, este es el principal driver. Pero si te aumenta un 10.2% en carga, no hay por qué enojarse, obviamente. También en cuanto a los gastos operacionales, ellos dicen que aumentó un 3.6%. Y aquí está la magia y el por qué también este trimestre fue tan bueno. Lograron aumentar los ingresos, pero los gastos solo aumentaron un 3.6%. Entonces hay un diferencial en el porcentaje, tanto por lo que gastan como por lo que ingresan, que hace mucho más rentable la ganancia bruta y probablemente de ahí para abajo la ganancia neta. Y aquí ellos mencionan que principalmente este aumento de los costos fue por un 8.3% en las operaciones de pasajeros. O sea, fíjense, marginalmente hablando, aumentaste un 8.3% en las operaciones de pasajeros, pero eso solo te costó un 3.6% en los costos operacionales. Así que evidentemente hay una componente de eficiencia en las operaciones de la TAM que está dando fruto. Pero aquí viene un punto que me parece importante, y el tema del costo de combustible. Porque ellos dicen que disminuyó un 10.6% el costo de combustible, impulsado por una disminución de 16% en el precio promedio. O sea, bajó harto el combustible. Y obviamente, ¿por qué hay un diferencial entre 16 y 10? Porque aumentaron también la cantidad de pasajeros porque están expandiendo las operaciones. Entonces ese 16% no se traduce íntegramente en un 16% menos de costo en combustible. Espero se entienda. Probablemente estén moviendo un avión más, ¿cierto? Entonces no se traduce completamente esa disminución del costo. Bueno, ¿qué más? Está el financiamiento y liquidez, que esto tiene que ver con la posición financiera de la empresa. Ellos mencionan acá la deuda bruta que tienen, que son 7.500 millones, deuda neta de 5.400 millones y nuevamente el apalancamiento neto de 1.6. Eso ya lo habíamos visto. Después tiene un ítem sobre lo que pasó con la deuda y ellos mencionan que hubo una refinanciación de una deuda que ellos tenían, que era una alta tasa, que estaba a partir del 2022. Y fíjense lo que hicieron. Entonces ellos emitieron 800 millones de dólares en este bono que está acá, a una tasa de 7.625%, con una madurez a 2031. Y esos fondos se usaron para pagar, o en este caso prepagar, 700 millones en bonos de alto costo. Entonces fíjense la tasa que tenían, po. 13.375%, nada más y nada menos, y en dólares. Entonces le pegaba por dos lados. O sea, si es que el real brasileño, que es una de las grandes monedas que tiene la TAM, se veía depreciada contra el dólar, entonces tenéis costos tanto de la tasa de interés como del aumento del precio del dólar con respecto al real. Entonces, bueno, y además que tienen seguro y productos derivados que protegen un poco con el cambio de moneda, pero de todas maneras, 13.375% en dólares, una brutalidad. Eso igual refleja el hecho de que para la TAM no era fácil pedir plata, considerando que venía saliendo el Chapter 11 y todo lo que pasó. Entonces, qué bueno que ahora hayan podido bajar esa tasa, y la bajaron bastante, a 7.625%, que claro, igual es alto, pero mucho más bajo, un poquito más de la mitad de lo que tenían antes. Así que eso se traduciría, si es que uno hace el cálculo, en más o menos 33 millones en ahorro de interés. Así que bastante plata se están ahorrando, la verdad, solo en intereses. Y aquí llega una parte muy importante, que es el plan de flota de la TAM. Lo voy a mencionar más adelante, pero hay que recordar que ellos tienen un plan de CAPEX bastante intensivo para los próximos años. Y eso se ve acá.
fíjense el plan de flota proyectado que ellos tienen a final de cada uno de estos años. Entonces, actualmente tienen 340 aviones, pero fíjense cómo va a ir aumentando en los próximos años. Vamos a pasar 2025 proyectado a 351, o sea que faltan 11 aviones por comprar en lo que queda del año. Y después pasamos de 351 a 374. Entonces es un aumento brutal, diría yo, en la cantidad de aviones. Y eso se va a traducir en CAPEX eventualmente. Y después una proyección de 2027 de 372 aviones. Probablemente den de baja alguno, qué sé yo. Y probablemente también este número se reexprese a medida que vayan pasando los trimestres y los años. Así que, nada, pues esto al final lo único que viene a decir es que están en plan de expansión. Y fíjense que la expansión se ve principalmente acá, en aviones de pasajeros, porque en carga, al menos, se mantiene relativamente estable, con 20, 20, bueno, 19, 19, pero principalmente se ven pasajeros. Aquí está el guidance, entonces el guidance es lo que ellos esperan para los próximos trimestres. Hay algunas empresas que incluso se aventuran a tirar un guidance para los siguientes años. Aquí al menos la TAM se enfoca en dar un guidance hasta el 2025, simplemente, o sea, hasta el final de año. Y fíjense que acá se actualizó, es decir, este era el guidance que ellos tenían el 28 de abril, es decir, en los resultados anteriores, y este es el guidance actual, ¿ok? Y aquí hay un par de conceptos que siempre es bueno tener en mente porque son una especie de KPI, es decir, son como indicadores muy importantes y que uno siempre debiese tener en mente, como por ejemplo es el ASK, que es la cantidad de asientos por kilómetro, y este es una medida de capacidad de pasajeros, es decir, cuánto la TAM es capaz de ofrecer, ¿cierto? Tanto en sus líneas, en el sentido de rutas. Entonces ahí tenemos la cosa de kilómetro y también en cantidad de asientos. ¿Okay? Entonces el avión que ellos te están ofreciendo. Y también tenemos un ATK que es lo mismo pero para carga. Y también tenemos otro indicador que es el CASK o CASK, que es el costo por ASK y este es una medida de eficiencia. Entonces entre menor sea este número es mejor porque estamos teniendo una aerolínea mucho más eficiente. Y esto uno lo puede encontrar en muchas otras aerolíneas, entonces es un KPI que uno puede ir a traquear, por ejemplo, a otra aerolínea y ver más o menos cómo anda la TAM. Y ahí es pega de cada uno si es que quiere saber más sobre la TAM, evidentemente. Entonces ellos dicen que tienen un guidance ajustado, al menos para el ASK, que por la parte baja se ajustó al alza, y en cambio en la parte alta se mantiene igual. Aquí en general los guidance, y esto no solamente pasa acá, sino que en Estados Unidos es muy común, que los guidance se cumplan. ¿Por qué? Porque es una expectativa que la gerencia va a intentar cumplir sí o sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque si es que dan un guidance muy a lo loco y no lo cumplen, es muy malo para el papel porque se genera mucha expectativa y al momento de los resultados el papel te va a caer, obviamente, porque no cumpliste esa expectativa. Entonces las empresas siempre tratan de ser conservadoras, pero no conservadoras a la baja, sino que con números o intervalos que sean razonables y que ellos sean capaces de cumplir. Ok, dicho esto, que te aumenten, por ejemplo, el límite inferior al alza es muy bueno porque ellos están confiados de que pueden ofrecer más capacidad. Lo mismo también para la carga. De hecho, aquí ajustaron tanto el límite inferior como el límite superior. Así que si es que alguien quiere tener más detalle, puede poner pausa y revisar todo este documento. Pero me parece que estos números lo que refleja es que la gerencia tiene mucha confianza en lo que la empresa va a hacer en los próximos trimestres y eso es algo bueno. Ok, si seguimos avanzando, aquí está el análisis razonado que ellos publican. Entonces esto ya salimos de la presentación y hay que tener en cuenta de que la TAM como aerolínea tiene muy poco manejo de lo que ellos pueden hacer. Obviamente pueden reducir costos por aquí y por allá, tratar de tener más marketing, quizá ofrecer más descuentos, qué sé yo, pero en verdad, las rutas aéreas no sé qué tanto más crecen. Son bastante fijas, la verdad, y eso tiene que ver con la demanda que hay. Y eso va a depender principalmente del ambiente macroeconómico que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, ellos mencionan acá en la parte de ambiente económico que aún presenta desafíos, pero muestra señales de mayor claridad en comparación con el comienzo del trimestre. Yo creo que esto tiene que ver muchas veces, bueno, lo menciona obviamente en el texto, pero aquí se refieren principalmente al tema de los aranceles y había mucha incertidumbre en el primer trimestre sobre lo que iba a suceder. Habían aranceles para todos los países de, no sé, 20, 30%, y eso al final reduce un poco el turismo y la oportunidad de negocio, así que haya mayor claridad es algo bueno para la empresa. También hablan sobre el crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional dice que en su última proyección de abril, estima que el crecimiento mundial será de un 2.8% en 2025, pero hubo una revisión a la baja que lo bajó un 0.8 puntos porcentuales. ¿Okay? Entonces, las primeras estimaciones que tenían del crecimiento económico están yendo a la baja. Y esto también yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los aranceles y
y el proteccionismo que se está dando. Y eso no es solamente de manera mundial, sino que también para América Latina y el Caribe. Ahora, quizá a la TAM no le interese tanto América Latina y el Caribe en general, pero sí es muy importante Brasil y Chile. Entonces, por ejemplo, para Chile hay un crecimiento estimado de un 2% y 2.2% en 2026 y en Brasil un 2%. Entonces es muy similar a Chile, la verdad. Ok, sigamos avanzando. Se está alargando un poco el video, pero hemos entrado en harto detalle. También está el tema de la liquidez, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí la liquidez corriente se mantiene en 0.6 veces, lo cual es bueno considerando el historial de la TAM. A uno le gustaría que este índice siempre estuviese mayor a 1, pero es lo que hay. Después tenemos razón de endeudamiento, que está disminuyendo. Y también el pasivo corriente más pasivo no corriente partido patrimonio neto, que está disminuyendo. O sea, esto puede tener dos componentes. Está aumentando el patrimonio o está disminuyendo la deuda. Aquí en particular, como la empresa ha empezado a tener ganancias, ¿cierto? Entonces el patrimonio aumenta porque se acumulan esas ganancias. Así que el denominador se hace más grande y por lo tanto este número también se hace más chico. Entonces eso por un lado, pero también porque los pasivos están disminuyendo, principalmente porque están reduciendo un poco de deuda. Pero si seguimos avanzando, tenemos la rentabilidad del patrimonio, pero esto yo lo había mencionado en el último video también. Es un poco mentiroso porque el patrimonio en verdad quedó reducido casi a cero el de la TAM, entonces tiene muy poco patrimonio. Y de hecho acá este número está disminuyendo y es simplemente porque ahora efectivamente te está aumentando el patrimonio. Entonces cada vez este número va a ir tendiendo, va a tener una tendencia a la baja, creo yo, considerando que va a empezar a tener más ganancias y como esas ganancias se van acumulando, entonces el patrimonio va aumentando y el denominador va subiendo. Ok, finalmente llegamos a los números, que es lo que quizás estábamos esperando, si bien ya teníamos ciertos indicadores de lo que nos decía la gerencia, pero llegamos finalmente a los números. Y aquí hay que poner en contexto, y es que el combustible es una componente muy importante para la TAM. De hecho, si se fijan acá, vemos acá los ingresos al semestre en este caso, que son 6.000 millones de dólares en este caso, y el combustible te quita casi 2.000 millones. Entonces es una componente muy muy importante. Y el tema es que la TAM estos últimos trimestres ha estado jugando con un combustible que está en el rango bajo de los últimos 2 años. Entonces, nuevamente lo mencioné en el último video, si es que ocurre cualquier cosa y volvemos a tener un combustible, por ejemplo en los 94, yo no sé si la TAM va a seguir teniendo estos números. Quizá lo está haciendo bien en términos de eficiencia y todo lo que uno quiera, pero yo tampoco sé si es que esta relación es lineal. Uno tendría que entrar a ver los números, pero yo no sé, por ejemplo, si es que pasar de 75 a 95, que representa más de un 20%, va a influir en un costo mayor de un 20%. Yo no creo que esto sea lineal, probablemente esto te crezca un 30% o quizá más. Entonces hay que tener ojo con este tipo de números. No digo que la TAM lo esté haciendo mal, solamente que hay que tener cautela. Nuevamente llegamos al margen operacional, que este no está ajustado. El margen operacional puro y duro, y efectivamente está aumentando. Fíjense en el trimestre comparable, pasamos de un 8.6% a un 13.2%, así que súper bien la TAM. Y si lo miramos en el semestre, lo mismo, pasamos de 10% a casi un 15%. Si seguimos avanzando, nos damos cuenta de que los costos financieros representan casi un tercio del resultado operacional. Lo bueno es que te están disminuyendo. Pasamos de 380 a 307 y si lo miramos en el trimestre pasamos de 189 a 155. Así que súper bien ahí disminuyendo ese costo financiero, y esto tiene que ver con el hecho también de que refinanciaron esa deuda, o sea, disminuyeron los intereses de la deuda. Así que, nada, pues súper bien la TAM, pero ojalá este número siga disminuyendo, y yo en lo personal, por ejemplo, preferiría muchas veces que juntaran efectivo, prepagaran la deuda y que este costo financiero no sea una carga a futuro, pues. Que al final la empresa crezca de manera orgánica y ocupe el flujo de caja para eventualmente no tener carga financiera y quizá repartirla o seguir expandiéndose como le gusta tanto. Estos son los números ya de verdad. Nuevamente aquí yo enfatizo mucho el tema de los costos financieros, pero lo real es que llegamos a una ganancia del periodo que pasó en el semestre de 405 millones a 598 millones, digamos 600. Entonces si lo vemos en pesos por acción, está este número acá, pero muy chico, entonces hay que sí o sí pasarlo a pesos chilenos. El tipo de cambio que utilicé acá fue más o menos como de 9.70, por lo que me acuerdo, y son más o menos 0.96 pesos por acción, casi un peso por acción. Y si lo vemos en el trimestre serían 0.39 pesos por acción. Entonces, si quisiéramos calcular ahora cuántos pesos está ganando en los últimos 12 meses, tendríamos que sumar el tercer trimestre de 2024, el cuarto trimestre de 2024 y este semestre que está acá. Entonces, si hacemos esa suma, son más o menos 1.86 pesos por acción. El precio actual de la TAM es más o menos de 20.6 pesos. Por lo tanto, si calculamos el price to earning, sería más o menos de 11.08 veces. Entonces, esto es
alto, es poco, ahí queda a criterio de cada uno. Yo en el video anterior hice una pequeña comparación con otra aerolínea, simplemente para dar contexto de dónde está metida la TAM y cuál es el contexto de la aerolínea en general. Y ahí ustedes también pueden hacerse una idea de si este price to earning es bueno o malo. Ahora, la TAM siempre ha tenido una ventaja competitiva con respecto a la aerolínea del mundo. Y eso igual hay que reconocerlo. Quizá en el video anterior fui un poco pesimista, pero la TAM tiene, no es un monopolio, pero tiene un monopolio de facto dentro de Latinoamérica. Brasil es muy grande y el mercado está... Bueno, si uno ve el pedazo de torta que le toca a la TAM en Brasil es bastante alto, en Chile también, para qué decir, y pasa lo mismo en Latinoamérica. Y eso no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay mucha más competencia. Lo mismo en Europa, en Asia. Así que quizá por eso el mercado también en un momento se animó a pagar tanto por la TAM. Mucho antes del Chapter 11 y de la pandemia. De hecho, la TAM fue, para el que recuerda, la aerolínea con más capitalización de mercado de todo el mundo. Yo no sé si volvamos a esos tiempos, pero ahí cada uno tiene que analizar si es que esto le parece harto o poco y también si es que la TAM tiene posibilidades de seguir creciendo. Ahora, según el guidance que ellos nos dan, efectivamente uno podría pensar de que la empresa va a seguir creciendo, por lo tanto eso crecería en utilidad y por lo tanto este número a este mismo precio debiese bajar un poco. Pero nadie tiene la bola de cristal del futuro. Uno solamente se tiene que guiar por los comentarios quizá que nos da la gerencia. Ok, si seguimos avanzando llegamos a los flujos y aquí si bien yo siempre recomiendo ver los flujos en los últimos 12 meses y hacer la suma y... bueno, hacer ahí jugar con el Excel. La verdad es que estos números son bastante correlacionados con lo que vemos en el estado de resultados. Por lo tanto, yo no diría que son números mentirosos. Lo que sí llama la atención es el tema del CAPEX. Que claro, uno se puede asustar un poco de que te está aumentando a más del doble. Pero lo bueno es que el flujo operativo te cubre completamente el CAPEX. Así que estamos teniendo flujo de caja libre positivo en este caso. Claro, si es que quizá en algún momento la TAM tiene problema, ahí fuiste, o sea, o reducí el CAPEX o que hay en negativo. Después, financiación. Aquí tenemos los pagos por adquirir las acciones, que en verdad son la recompra de acciones que ellos mencionan. Y aquí está el valor también cercano a lo que ellos mencionaron anteriormente. Y si vemos el tema de los préstamos, están pidiendo un préstamo de largo plazo y también están reembolsando ciertos préstamos. Que esto tiene que ver igual con lo que vimos anteriormente. De todas maneras, tenemos un efectivo equivalente al efectivo de 2.000 millones de dólares. Así que una buena posición de caja diría yo, ¿eh? Considerando que por flujo operativo ganan 1.500 millones de dólares. Tener 2.000 millones es súper bueno. Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba con respecto al CAPEX anteriormente. Y aquí les saqué un pantallazo al propio video que había hecho. Era más fácil que buscarlo. Aquí está el plan del 2025, 2026 y 2027. Pues. Son más o menos 1.400 millones de dólares. ¿Y cuánto tienen de CAPEX ahora? En un semestre son 934 millones. Entonces les faltarían los 500 millones de dólares. Nadie sabe, quizás sea más, pero esta era la proyección que ellos tenían a diciembre del 2024. Así que vamos a ver qué pasa. Quizás si es que le está yendo tan bien, se animen un poco y aumenten más el CAPEX para expandir la flota. Considerando el historial de la TAM de ser súper ambicioso, quizás eso es lo que veamos. Ok, en contexto, ¿cómo se ve esto? Entonces, si se fijan acá, tenemos unos ingresos que efectivamente están al alza y el tema es que este trimestre en particular fue un poquito menor a los trimestres anteriores, pero nuevamente, eso no quiere decir que sea algo malo. ¿Por qué? Porque hay una cierta estacionalidad con respecto a los primeros y terceros trimestres, principalmente por el tema de las vacaciones del hemisferio norte y hemisferio sur. Ahora, la TAM siempre se va a ver más beneficiado por las vacaciones del hemisferio sur, simplemente por el mercado brasileño y ese tipo de cosas. Pero aún así gana mucho en el tercer trimestre. Luego, si vamos al net income, claro, aquí también teníamos una tendencia al alza, pero ahora tenemos una pequeña baja, porque estos 342 billones de pesos, si lo vemos en nuestro estado, ¿a cuánto ganó este trimestre? Ahora ganó solo 241 millones de dólares. Entonces, en pesos chilenos serían, no sé, 220, 230 por ahí. Entonces, claro, una disminución que uno puede decir, chuta, ganó harto menos, pero nuevamente, la estacionalidad es lo que importa. Si uno lo compara con este trimestre, ganó harto más. Y por último, el ingreso por acción o la ganancia por acción, que el trimestre anterior fue de 0,57 y ahora fue de 0,39, pero por lo mismo. La estacionalidad. Lo que hay que comparar es con este trimestre que está acá. Así que eso con la Tampo. Yo la verdad creo que son muy buenos números. Tampoco me entusiasmaría tanto. Hay que ver siempre la evaluación.
no se compra a cualquier precio. Yo personalmente tuve LATAM cuando estaba como a 7 pesos. Me parecía que tenía harto potencial para crecer, simplemente viendo los números. Pero después salí como a los 12 pesos, 13 pesos por ahí, ya me parecía un poco mucho. Tampoco me esperaba que le fuera tan bien, pero prefería mirar de lejos. Eso, ahí cada uno tiene que tomar su propia decisión. Para ir cerrando este video, les quiero mostrar esta información con la que ustedes se pueden adelantar un poco a los resultados que se reportan trimestralmente. Entonces lo primero que tienen que ir a hacer es meterse a este link, que se los voy a dejar en la descripción de este video, que es latamirlinegroup.net. Después van acá a Earnings and Releases, después cliquean en Traffic Releases, esperamos que cargue, bajan un poco. Y acá hay unos reportes mensuales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para junio, mayo, abril, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si es que uno abre el de junio, hay una estadística operacionales y hay cosas importantes, como por ejemplo, nos entregan cuánto aumentó o disminuyó el ASK junto con otra información. Entonces, por ejemplo, acá está que este crecimiento fue producido principalmente por Brasil en su capacidad de línea nacional y bueno, otras cosas, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden leer en más detalle. También está el tema de los Revenue Passenger Kilometers, que al final es como la demanda, y aquí dice que aumentó un 10.2%. Así que, nada, pues es una súper buena información que ustedes pueden adelantarse y tener unas estimaciones. Yo creo que la mejor forma de adelantarse es ir registrando, por ejemplo, el RPK mes a mes y hacer una correlación con los resultados anteriores de la TAM. Entonces, si uno tiene un indicador que podría ser bastante fuerte y les puede indicar si es que los ingresos o las utilidades aumentaron o disminuyeron con respecto a los trimestres anteriores. Bueno, y eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero les haya gustado este análisis un poco más detallado sobre la TAM. Lamentablemente tampoco les puedo entregar una perspectiva mucho más allá de los datos objetivos y ese tipo de cosas por el tema de la CMF, pero ahí cada uno sabrá leer entre líneas y sabrá leer esos detalles para formarse una opinión propia. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.